Vamos mientras tanto a pasar a todo lo que está sucediendo con la solicitud que realiza el Mayo para ser repatriado. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el consulado de Nueva York recibió una solicitud de Ismael El Mayo Zambada para que sea repatriado a México debido a que, indicó, fue secuestrado en México y llevado ilegalmente a Estados Unidos. En efecto, dijo la presidenta, fue recibida en el consulado de Nueva York esta solicitud y lo están planteando con la Fiscalía General de la República. También lo que mencionó la presidenta es que el fiscal Alejandro Hertz Manero ha estado trabajando ya en este tema porque más allá del personaje de quién es Ismael El Mayo Zambada y de la persona que está solicitando dicha repatriación, más allá de esto, sus delitos y el asunto de cómo se da la detención, porque a México todavía no le queda claro cómo es que llega un personaje de este tipo, un narcotraficante que había sido buscado por muchísimos años, no solamente por la justicia estadounidense, sino también por la justicia de aquí de México, pues llega así, de una manera básicamente sorpresiva, porque no sabemos ciencia cierta qué fue lo que sucedió. La presidenta apuntó que incluso el fiscal Hertz Manero ya tiene una carpeta abierta e indicó que el martes, cuando sea el informe de seguridad, se va a presentar el avance del caso, qué información se ha pedido a Estados Unidos y qué procede en esta situación. Cuestionada también sobre si se va a presentar una protesta formal ante la violación del tratado que impide el secuestro transfronterizo, la presidenta dijo que se va a revisar y reiteró que el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano de ser juzgado en Estados Unidos sin haber seguido todo el procedimiento. Ella menciona, a ver, vamos a suponer que haya sido otra persona, que no se trata de Ismael El Mayo Zambada, porque pues este personaje tiene una serie de delitos. Lo que sí es que se tiene que investigar y tiene también aquí sus propias órdenes de aprehensión. Pero si se tratara de cualquier otro ciudadano que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva sin ninguna participación del gobierno de México hacia territorio estadounidense, pues sí representa un delito si lo llevan allá y lo juzgan con pena de muerte. Es por eso que la presidenta sostuvo que sí hay un tema que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Y eso fue también lo que hizo énfasis, además de reiterar que nadie está defendiendo a Ismael El Mayo Zambada, sino el hecho, cómo es que llega. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar, repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido. El asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pero imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México.
Imaginemos, porque luego, supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito. Lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad, o a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el Gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Este viernes el diario Reforma publica que Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, o uno de los líderes, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque su detención e ingreso a ese país derivó de un secuestro. En la solicitud de asistencia consular, la cual confirmó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, El Mayo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Eso es lo que plantea El Mayo. Y dice textual la carta que consigna Reforma: Estados Unidos carece de legitimidad para imponer una sanción tan grave como la pena de muerte. Más adelante agrega: el Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. Ahonda más adelante también: si el gobierno de México no actúa, el suscrito, es decir, él, será condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda, y además esto constituirá un precedente peligroso que permitirá que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda. Es lo que dice esta carta que publica el día de hoy el diario Reforma en una nota del periodista Abel Barajas, y que la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la Cancillería mexicana ha dado cuenta de que en efecto el Consulado General allá de México en Nueva York recibió este documento. Pues como ha planteado la presidenta, independientemente de quién sea el personaje, en este caso Ismael El Mayo Zambada, un sujeto acusado de liderar una organización criminal detrás de la cual hay asesinatos, secuestro y todo este tipo de delitos que pues no se justifican y que nadie defiende. Aquí la cuestión es, sí, es un personaje que nadie va a defender, pero el mismo hecho de que un país venga ¿qué es lo que se está presumiendo? Funcionarios o la participación de Estados Unidos en el secuestro, detención y arresto de este personaje, violando pues estos tratados fronterizos del secuestro transfronterizo, pues sin duda podría sentar un antecedente pues bastante preocupante en cuestión a otro tipo de casos, ¿no? De hecho, y esto va concatenado porque de alguna manera es uno de los
del blindaje que busca la reforma contra el injerencismo, que es básicamente que los agentes de cualquier país que no sea el de México no pueden estar operando libremente en el territorio mexicano haciendo cualquier cosa. Pero justo antes de pasar a eso, es bien interesante este tema, Obed, porque creo que desde que llega el presidente de Estados Unidos ya al gobierno, Donald Trump, hemos estado hablando mucho sobre la soberanía, sobre el injerencismo, sobre el respeto que México se merece, y creo que eso ha quedado muy claro en este primer mes de gobierno de Donald Trump. Llega esta carta que además está utilizando todo este discurso de la soberanía y que no haya también que no haya injerencismo de parte de Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera ya dado una respuesta de cómo fue que llega el Mayo Zambada allá a territorio estadounidense, y si se hubiera visto que no hay injerencia, como se ha puesto también sobre la mesa, y que sí fue un secuestro que realizan de una persona que radica aquí en México y que es trasladado hacia allá. Creo que si esos detalles ya los tuviéramos, ya supiéramos cómo se da la llegada de este líder de una de las células criminales más grandes de aquí de México, no se estaría dando esta carta, y es necesario por eso los datos, y es necesario que se siga presionando a las autoridades estadounidenses, y es necesario que Alejandro Gertz Manero haga su trabajo una vez más, porque esta carpeta va a llegar a un personaje como Alejandro Gertz Manero, que sabemos que las carpetas que ha tratado de consolidar y ha tratado de generar no se han llegado a un buen puerto, ¿no? No ha habido un resultado exacto. Entonces, pues si ahora el próximo martes vamos a ver a un Alejandro Gertz Manero solo dando la actualización, solo diciéndonos sí, nos llegó esta carta, sí, pasó esto, y tampoco da resultados de cuál es el informe que hay por parte de las autoridades estadounidenses, pues claro que está jugando también Ismael el Mayo Zambada con la intención de decir, están violando la soberanía de México. De hecho, Perla, qué bueno que te detienes en este punto, porque esto ya ha ocurrido por parte de Estados Unidos, y lo del Mayo, algo similar sucedió en el que agentes de la DEA, en ese caso, actuaron indebidamente. Esto fue en el año de 1990, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando el médico jalisciense Humberto Álvarez Machaín fue secuestrado en Guadalajara por policías mexicanos y agentes de la DEA, quienes lo trasladaron ilegalmente a Estados Unidos para someterlo a juicio por su supuesta participación en el asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Enrique Kiki Camarena, ocurrido el 9 de febrero de 1985. Cuando sucedió lo del Mayo, nosotros sacábamos precisamente este caso, dando cuenta de que cobraba relevancia ante las irregularidades en torno a la detención de Ismael el Mayo Zambada. El propio médico jalisciense decía, desde que salí de la prisión de los Estados Unidos, he estado aquí en este pequeño negocio, un puesto de tacos en Guadalajara, y sigo disfrutándolo. Me siento muy orgulloso de haber podido salir en un juicio en un tribunal federal de los Estados Unidos. Eso es lo que respondía cuando había sido increpado por esta reportera derechista Laura Logan de la Fox News con respecto a su supuesta participación en el asesinato de Kiki Camarena. Estados Unidos, digamos, lo libera ante el reclamo que genera el gobierno de México por las condiciones en las que se da su arresto y su traslado, pero Estados Unidos sigue pensando que él tiene que ver. De hecho, hasta la fecha la DEA sostiene que Machaín inyectó drogas a Camarena durante su tortura para mantenerlo con vida y prolongar su agonía, una acusación que no fue demostrada ante un juez de Estados Unidos, país a donde fue llevado a la fuerza. Su defensa demostró, de hecho, que fue secuestrado en Guadalajara por policías mexicanos y agentes de la DEA, quien posteriormente lo llevaron ilegalmente a Estados Unidos para someterlo. Menciono este caso porque ya ocurrió con él, no se demostró, lo liberan. Ahora nuevamente vuelve a suceder con el Mayo. Sí, sin duda es otro personaje distinto, circunstancias distintas, notoriamente conocido su involucramiento en el tráfico de drogas, pero nuevamente ya lo hizo una vez, ya lo hizo dos veces, y si no se sentan antecedentes, si no se le pone a prueba, pues ¿quién te dice que no lo va a hacer 3, 4, 5 veces? En el caso de este médico, pues su defensa demostró que los señalamientos de la DEA no eran así. Sí, porque, a ver, insisto, ¿no?
Estados Unidos tiene siempre ganas de estar interviniendo, de estar haciendo injerencismo, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Ya lo hemos visto, la forma en que quiere ganar territorio. En estos días ha sido, y aquí le hemos reportado, un estira y afloja, un estira y afloja. Las últimas declaraciones del gobierno de Estados Unidos, pues ya han sido un poco más en el sentido de si estamos trabajando, si estamos colaborando, cada quien está haciendo lo que le corresponde hacer. Y a esto le sumo lo que también publica la Embajada de Estados Unidos en México, porque termina el día de ayer felicitando a el gobierno de México, porque también aquí le dimos a conocer los 2 golpes que hubo contra la célula de los Chapitos, y termina también haciendo estas felicitaciones. Escribe en su cuenta de Twitter: felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado. Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Enhorabuena. Bueno, pues la colaboración, insistimos, no nada más tiene que ser un trabajo que México esté desarrollando a favor de Estados Unidos. También tiene que haber una colaboración de Estados Unidos para que tengamos resultados en territorio mexicano. Una de la colaboración o parte de las colaboraciones que se ha pedido es que se entregue el detalle, este informe de cómo llega Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense, para tener claridad en este asunto y que no venga una carta del Mayo Zambado diciendo, pues entonces que me lleven a territorio mexicano porque fui secuestrado básicamente, y que se convierta en una verdad cuando pues no debería de ser de esa manera la carta que está diciendo o que está escribiendo el Mayo Zambada. Pero si es verdad, pues entonces que las autoridades estadounidenses también respondan. Sí, y además de eso desprenden bastantes cuestiones. Una, quien viaja en este avión de manera ilegal y lo entrega es uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Que también está a su juicio en exacto, proceso. Que ahí dice, si él lo lleva, dice el Mayo que lo engañaron y que fue una reunión en la que estaba convocado el gobernador Rubén Rocha Moya, quien se ha deslindado de eso, pero además, que esos señalamientos siguen empezando ahí en su contra, en el que se asesina a un político sinaloense, Amelesio Cuen, el cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que tiene un peso político. Segundo. Tercero, en el que dice el Mayo que, pues, que lo engañan y que lo entregan allá a cambio de qué. Es lo que se ha manejado, un cambio de qué pactó la DEA, presumiblemente se señala que es la DEA, a cambio de qué, ¿no? Eso lleva. Y ahora, en un cuarto punto, ¿qué desencadena todo esto? Pues con una confrontación entre los hijos del Mayo, entre el hijo del Mayo y entre los hijos de Joaquín Guzmán Loera en una nueva generación, esta pugna, y al final, ¿quiénes quedan enfrascados en este conflicto? Pues los sinaloenses, que han tenido que ver cómo se da esta descomposición cuando se da en esta lucha de 2 pugnas. Si se llega a demostrar que fue la DEA la que pactó, entonces la DEA tiene que ver y está involucrada en una descomposición de lo ocurrido en México por algo que ellos pactaron. Dicen aquí, leían los comentarios, es que México no hace nada y Estados Unidos tienen que intervenir. Me queda claro que hay un tema importante por atender la impunidad, pero en verdad Estados Unidos no es quien para intrometerse en asuntos que no corresponden a su soberanía. Voltea tan fácil el papel. ¿Qué pasaría si México o las autoridades mexicanas buscan a alguien, lo meten aquí lo secuestran y lo meten de manera ilegal a México y lo hacen enfrentar un juicio por algo que debe aquí?